Hola con todos, mi nombre es María Inés Palacios Álava, estudiante de la Universidad Laica Loyola Alfaro de Manabí, actualmente cursando el segundo semestre paralelo C. El día de hoy vamos a hablar sobre el sistema genital femenino, en cuanto a sus generalidades y sus estructuras, tanto la macroscopía como la microscopía. ¿Cómo se compone el sistema genital femenino? Los órganos reproductores femeninos internos se localizan en la pelvis, mientras que las estructuras genitales externas se van a situar en la parte anterior del periné y en conjunto van a formar lo que conocemos como vulva. Tenemos a los órganos internos, a los ovarios, esta pequeña estructura de tono blanco-rosado, seguido por las tropas de falopio con sus fímbrias. Tenemos a la vagina, la cavidad vaginal, tenemos al útero. En los órganos externos tenemos la presencia del monte del Venus, monte pubiano, monte del pubis, tenemos al clítoris, al vestíbulo, el himen, a los labios menores, labios mayores, y en esta zona vulvar pues también vamos a contar con la presencia del orificio de la uretra. Vamos a abordar también sobre las glándulas mamarias y sobre la placenta, debido a que van a tener relación funcional con este sistema genital femenino. Tanto los ovarios, las trompas uterinas y el útero de una mujer son los protagonistas en sufrir cambios estructurales y funcionales en cuanto a la actividad nerviosa y modificaciones hormonales en cada ciclo menstrual y en el embarazo. La menarca es conocida como el inicio del ciclo menstrual y va a ocurrir entre los 9 a los 14 años de edad. Esta fase va a tener una duración promedio de 28 a 30 días, tal como nos muestra esta ilustración. Llega la edad, entre los 45 a los 55 años de edad, este ciclo se va a tornar infrecuente y finalmente va a concluir. A esto lo conocemos como menopausia, en donde los ovarios van a dejar de producir óvulos, van a detener su función endocrina de producir hormonas para regular la actividad reproductiva. Sin embargo, los ovarios no son los únicos órganos que se ven afectados. Llega el caso también que las glándulas mamarias y la vagina van a disminuir en grado variable sus funciones, especialmente la actividad secretora. Los ovarios van a tener funciones principales, como la oogénesis, la gametogénesis, que es la producción de gametos, y que en la mujer se conoce como ovogénesis, debido a la producción de su ovocito. La esteroidogénesis, por otro lado, es la secreción de las hormonas, como los estrógenos y la progesterona, encargados del desarrollo de las glándulas mamarias y pues ayudan a la implantación del embrión en el útero. Las nulíparas son las mujeres que aún no han procreado, que no han dado una vida. Los ovarios de ellas son estructuras pares de color blanco o rosado con forma de almendra, que van a medir entre 3 centímetros de longitud, 1.5 centímetros de anchura y 1 centímetro de espesor aproximadamente. Cada ovario, bueno, estamos viendo la parte posterior, ¿no? Cada ovario se va a fijar en la superficie posterior del ligamento ancho del útero por medio del mesovario. Tenemos aquí al ligamento ancho del útero. Ligamento ancho. En su parte posterior, en donde se va a fijar el ovario gracias a la aparición del mesovario. El mesovario es esta pequeña estructura, esta pequeña franja en tono rojizo, naranja. Pues acá la podemos observar de mejor manera, ¿no? Mesovario de ligamento ancho. Así se fija. En su polo superior se va a unir a la pared de la pelvis gracias al ligamento suspensorio del ovario, como vemos aquí, al ligamento suspensorio del ovario. Y en su polo inferior se va a unir al útero por medio del ligamento propio del ovario, el ligamento ovárico, el cual va a ser un residuo del ligamento genital caudal. Antes de la pubertad, la superficie del ovario va a ser lisa, pero a partir de la primera ovulación de la mujer va a adquirir cicatrices y se va a tornar irregular debido a las ovulaciones repetidas. El ovario va a contener una corteza y una médula. Tenemos a la corteza ovárica
y a la médula ovárica. La médula pues se va a ubicar en la porción central del ovario y va a presentar tejido conectivo laxo. La corteza, por otro lado, se ubica en la periferia y va a rodear a la médula. Va a contener folículos ováricos que se van a incluir en un tejido conjuntivo muy celular. Aquí tenemos a los folículos ováricos, por aquí y también por aquí. La superficie ovárica se va a cubrir por un epitelio germinativo con células germinativas primordiales, como podemos ver aquí. Aquí se encuentra el epitelio germinativo con sus células germinativas primordiales, las cuales van a migrar del saco vitelino embrionario hasta la corteza de la gónada embrionaria. La túnica albúgena se encuentra entre el epitelio germinativo y la corteza. Es decir, debajo del epitelio germinativo vamos a encontrar la corteza. Cada uno de los folículos ováricos va a contener a un ovocito que se va a distribuir en la estroma de la corteza. Durante la pubertad, varios grupos de folículos van a sufrir un crecimiento y maduración. Y pasando un año aproximadamente de la primera ovulación, se va a establecer un patrón cíclico de maduración folicular y ovulación que va a continuar con el ciclo menstrual, por lo que un ovocito es liberado en la ovulación. Durante la vida fértil, una mujer va a producir alrededor de 400 óvulos maduros. En esta imagen podemos apreciar a la túnica albúgena, por aquí, debajo del epitelio germinativo. Por este lado encontramos a folículos primordiales, una gran cantidad de folículos primordiales. En este lado vamos a encontrar a folículos en crecimiento, pues aquí tenemos a la zona pelúcida. Este va a ser un folículo atrésico. También tenemos aquí a folículos en crecimiento, la zona pelúcida. Esta gran banda longitudinal va a ser la teca interna. En este lado tenemos a las células de la granulosa. Y por acá tenemos al antro. El desarrollo folicular va a tener tres tipos de folículos ováricos. Tenemos a los folículos primordiales, los folículos en crecimiento y folículos maduros. Los folículos en crecimiento se van a subdividir en primarios y secundarios. Los folículos primordiales pues van a aparecer en el ovario durante el tercer mes de desarrollo fetal. En un ovario maduro se van a encontrar en la estroma de la corteza, debajo de la túnica albúgena. El ovocito va a estar rodeado por una capa de células foliculares planas. Tenemos el ovocito, ¿no? Este ovocito va a estar rodeado por células foliculares planas. La superficie externa de estas células foliculares va a estar delimitada por una lámina basal, como observamos aquí en un tono rojo fucsia. Va a poseer también un núcleo excéntrico voluminoso que contiene cromatina y está dispersada y un nucleolo grande. El ovoplasma, que es el ovoplasma va a contener un cuerpo de Balbiani. Este va a ser el cuerpo de Balbiani, el cual es una acumulación de vesículas y membranas de Golgi, retículo endoplasmático, centriolos, mitocondrias y lisosomas. Los ovocitos van a contener laminillas anulares que parecen membranas de envoltura nuclear apiladas. En los folículos de crecimiento tenemos a los primarios. Este primario, pues cuando las células foliculares aplanadas se van a tornar cúbicas, estamos hablando del folículo primario. Y a medida que el ovocito va creciendo, va a secretar proteínas que se van a adherir a la zona pelúcida. Se van a encontrar entre el ovocito y las células foliculares contiguas que van a presentar tres clases de glucoproteínas, llamadas ZP1, ZP2 y ZP3. Por una proliferación mitótica rápida, las células particulares van a dar origen a la membrana granulosa. Y es así como estas células foliculares pasan a ser células de la granulosa. La lámina basal, aquí tenemos a la lámina basal. Estas son las células granulosas.
bueno, tenemos el estrato granuloso, las células de la granulosa, tenemos por este lado la teca interna, tenemos la lámina basal, aquí tenemos la presencia de los gránulos corticales. Entonces la lámina basal se va a mantener entre la capa externa de las células de la granulosa y la estroma. Con el crecimiento folicular se van a desarrollar uniones de hendidura entre las células de la granulosa. Aquí tenemos la unión de hendidura entre cada célula de la granulosa. Cuando las células de la granulosa van a proliferarse, van a formar la teca folicular por fuera de la lámina basal, que se va a dividir en dos capas, en la teca interna y en la teca externa. La teca interna es muy vascularizada y sus células van a poseer una gran cantidad de receptores de la hormona luteinizante, la LH. Y debido a esta estimulación por hormona luteinizante van a secretar andrógenos. La teca externa, por otro lado, va a contener células de músculo liso y haces de fibras de colágeno. La lámina basal que hay entre la capa granulosa y la teca interna va a separar el lecho capilar extenso de la teca interna de la capa granulosa. Los factores necesarios para el crecimiento folicular y ocítico son las hormonas foliculoestimulantes, factores de crecimiento y iones de calcio. Cuando el estrato granuloso alcanzó un espesor de 6 a 12 capas celulares entre las células de la granulosa, van a aparecer cavidades con contenido líquido folicular que a medida que se acumulen entre estas células, las cavidades comienzan a confluir al antro. Y este folículo se va a denominar folículo secundario o folículo antral. El ovocito de posición excéntrica va a presentar un diámetro de 125 micrómetros, va a inhibir su crecimiento por la presencia del inhibidor de la maduración ocítica, que es presentado, secretado por las células de la granulosa hacia el líquido antral. El folículo maduro, o también conocido como folículo de Graf, va a medir entre 10 milímetros aproximadamente y debido a su tamaño se va a extender en todo el espesor de la corteza ovárica y va a sobresalir a la superficie del ovario. Cuando llega a su tamaño máximo, la actividad mitótica de las células de la granulosa va a disminuir. Cuando los espacios entre las células de la granulosa se agrandan, el ovocito y las células de cúmulo se van a separar del resto de las células de la granulosa, preparadas para la ovulación. Tenemos por aquí a las células de la granulosa, tenemos al cúmulo ovóforo, las células que van a formar la corona radiante después de la ovulación, teca externa, teca interna, lámina basal, y este es el antro que se va a llenar de líquido folicular. Las células de cúmulo, las células simples de la corona radiante, se adhieren al ovocito en ovulación y la hormona luteinizante va a estimular las células de la teca interna para que secreten andrógenos y debido a la falta de la enzima aromatasa no van a poder producir estrógenos. Sin embargo, las células de la granulosa van a contener aromatasa y algunos andrógenos son transportados a los retículos endoplasmáticos lisos. Con la histología, pues esta es la histología del folículo primordial. Vamos a tener aquí el núcleo, un ovocito. Estas son las células foliculares aplanadas. Pues tenemos aquí bloqueos en estas X. Por este lado, con los folículos en crecimiento, vamos a tener a las células de la granulosa rodeando a la membrana o a la zona pelúcida. En los folículos en crecimiento secundarios, vamos a tener al antro, que está lleno de líquido folicular, a las células de la granulosa, tenemos a la teca interna y tenemos por acá la teca externa. Y seguimos con el folículo maduro o de Graf. Tenemos aquí nuevamente a un antro, pues al antro, lleno de líquido folicular, la membrana de la granulosa,
la teca interna, fuera de la membrana de la granulosa, y tenemos también la presencia del cúmulo ovóforo. Este es el cúmulo ovóforo. Hay una similitud, ¿no? Tenemos al antro lleno de líquido folicular, el antro lleno de líquido folicular. Tenemos un ovocito, tenemos un ovocito. Cuando hablamos de ovulación, nos referimos a la liberación de un óvulo, y esto se da por una combinación de cambios hormonales y de efectos enzimáticos que va a producir la liberación del ovocito secundario en la mitad del ciclo menstrual, ¿no? Tenemos la liberación del ovocito secundario, y eso va a dar dado por hormonas y efectos enzimáticos. En esta imagen, pues, vemos una ovulación hormonal. Se van a presentar factores aquí como el aumento del volumen y de la presión del líquido folicular, la proteólisis enzimática de la pared folicular por plasminógeno activado, depósito de glucosaminoglucanos dirigidos por hormonas entre el complejo ovocito-cúmulo ovóforo y el estrato granuloso. La contracción de las fibras musculares lisas en la capa de la teca externa está desencadenada por prostaglandinas. Antes de la ovulación, el flujo sanguíneo cesa en la mácula pelúcida, la cual se va a elevar y se va a romper, como podemos observar en esta imagen. Se eleva y se rompe. Existe una rotura del estigma folicular de esta mácula pelúcida. En el momento de la ovulación, las franjas de la trompa uterina entran en contacto con la masa, entran en contacto con la superficie ovárica y se van a dirigir hacia la masa acumular que va a contener al ovocito. Después de la ovulación del ovocito secundario va a permanecer viable durante 24 horas. Y si no ocurre fecundación, si no existe una fecundación, el ovocito se va a degenerar y va a atravesar la trompa uterina. El ovocito primario va a quedar detenido entre la etapa de diploteno, la profase, la primera división meiótica, porque la primera profase meiótica no se completa hasta antes de la ovulación. Y cuando se completa la primera división meiótica en el folículo maduro, folículo de Graf, cada célula hija del ovocito primario recibe una cantidad de cromatina. Y esta cromatina que va a recibir la mayor parte del citoplasma se va a convertir en ovocito secundario. Es decir, pasa de ovocito primario a un ovocito secundario. Entonces, tenemos que la otra célula hija pues va a recibir una cantidad mínima de citoplasma y se va a convertir en primer cuerpo polar. Se va a convertir este primer cuerpo polar. Justo antes de la ovulación, el ovocito secundario va a quedar detenido en la metafase de la segunda división meiótica y se completa solo si el ovocito es penetrado por un espermatozoide. Y si se produce la ovulación, si se produce la fecundación, el ovocito completa la segunda división meiótica y va a formar un óvulo maduro con el pronúcleo materno que va a contener 23 cromosomas. Y la otra célula que se produce en esta división es el segundo cuerpo polar. Para finalmente pues dar un cigoto. Con la alineación de los pronúcleos masculino y femenino se origina el cigoto. En la ovulación, la pared folicular va a adquirir pliegues profundos a medida que el folículo colapsa y se transforma en cuerpo lúteo. Entonces, la hemorragia de los capilares en la teca interna hacia la luz folicular va a llevar la formación del cuerpo hemorrágico con un coágulo central. Hablamos de luteinización cuando se generan dos tipos de células luteínicas. Las células luteínicas de la granulosa y las células luteínicas de la teca. De la celulosa, las células de la granulosa, estas son grandes y se derivan de las células de la granulosa. Van a constituir entre un 80% del cuerpo lúteo y van a sintetizar estrógenos, progesterona e inhibina. Las de la teca, pues provienen de la teca interna, van a corresponder al 20% de las células del cuerpo lúteo y van a secretar andrógenos y progesterona.
Cuando el cuerpo lúteo se forma, va a existir una red vascular dentro del mismo que se va a localizar en la corteza del ovario y va a secretar progesterona y estrógenos. El cuerpo lúteo de la menstruación ocurre cuando la fecundación y la implantación no se realizan. El cuerpo lúteo pues va a permanecer activo durante 14 días y se va a degenerar alrededor de 10 a 12 días después de la ovulación. El cuerpo albicans, pues este que tenemos aquí, ¿no? Ya hablamos de la corteza, de la médula, tenemos el cuerpo albicans, el mesovario, recordemos que el mesovario servía de sostén, servía de ayuda para fijarse el ovario, la parte posterior del ligamento ancho del ovario. Tenemos por acá el cuerpo lúteo. Pues el cuerpo albicans se va a formar cuando el material hialino intercelular se va a acumular entre las células del antiguo cuerpo lúteo en degeneración. Vamos a presentar un poco sobre el cuerpo lúteo en su corte histológico. Esto central que vemos es la antigua cavidad folicular. Y estas flechas que siguen son las células luteínicas que se van a formar alrededor de la CAF, de esta antigua cavidad folicular. Por este lado tenemos a las células luteínicas de la teca. Y por este otro lado tenemos a las células luteínicas de la granulosa. Nos referimos a capacitación cuando los espermatozoides deben activarse dentro del sistema genital femenino. Y sabemos que será una capacitación exitosa cuando hay hiperactivación de los espermatozoides. Esta capacitación tiene varias modificaciones bioquímicas en el espermatozoide y la membrana plasmática. El aumento de la actividad de la adinelato ciclasa, el aumento del ritmo de la fosforilación de tirosina, la activación de los conductos de iones de calcio, la liberación de glucoconjugados en líquido seminal de la superficie de la cabeza del espermatozoide y modificación de la membrana plasmática. Para una fecundación, los espermatozoides deben penetrar la corona radiante para poder acceder a la zona pelúcida y se va a completar la capacitación cuando los espermatozoides son capaces de unirse a los receptores y a la zona pelúcida. La unión a los receptores de ZP3 va a desencadenar una reacción acrosómica en donde las enzimas liberadas del acrosoma van a permitir que solo un espermatozoide pueda penetrar la zona pelúcida y que esta penetración se vaya a lograr por la proteólisis limitada por la zona pelúcida. Luego de la penetración, el espermatozoide va a entrar en el espacio pirivitelino y la membrana plasmática del espermatozoide se va a fusionar con el ovolema es conocido como citoplasma del ovocito, para introducirse en este mismo ovocito y de este modo se va a formar el pronúcleo masculino con 23 cromosomas. Entonces el cigoto resultante que va a presentar son 46 cromosomas y este va a sufrir una división mitótica, lo que va a dar origen a 2 células y pues se inicia el desarrollo embrionario. Con la atresia, pues la mayoría de los folículos se van a degenerar y desaparecer por la atresia folicular ovárica, que es mediada por aptosis de las células de la granulosa. En la atresia, los folículos primordiales y de los folículos en crecimiento, el ovocito inmaduro se va a reducir en tamaño y se degenera. Los folículos atrésicos se retraen y desaparecen del estroma del ovario por repetición de episodios de aptosis y fagocitosis en las células de la granulosa. En la atresia de grandes folículos en crecimiento, la degeneración del ovocito maduro se retrasa e indica que una vez que el ovocito logra su madurez, no es sensible a los mismos estímulos que inician la atresia de las células de la granulosa. Van a existir cambios foliculares como iniciación de la aptosis a las células de la granulosa, invasión de la capa de la granulosa por neutrófilos y macrófagos, invasión de la capa de la granulosa por franjas de tejido conjuntivo vascularizado, exfoliación de las células de la granulosa dentro del antro folicular, hipertrofia de las células de la teca interna, colapso del folículo conforme a la degeneración continua, invasión de la cavidad del folículo por tejido conjuntivo. La proteína nerviosa inhibidora de la aptosis, conocida como NAIP, va a regular el proceso de atresia folicular. La membrana basal que va a separar la célula folicular de la teca interna se va a desprender
de las células foliculares e incrementa su espesor y forma la membrana vítrea. Los cuerpos lúteos atrésicos son folículos atrésicos que se parecen a un cuerpo lúteo continuo. La glándula intersticial va a surgir de la teca interna del folículo atrésico y estas son abundantes en el primer año de vida y durante las fases iniciales en la pubertad. En el hilio del ovario se van a encontrar células iliares ováricas que parecen estar estructuralmente relacionadas con las células intersticiales del testículo que contienen cristales de Reinke. En la irrigación sanguínea de los ovarios van a provenir de las arterias ováricas y las arterias uterinas. Las arterias ováricas son ramificaciones en la aorta abdominal y se van a anastomosar con las arterias uterinas, que se van a originar de las arterias ilíacas internas, las mismas que van a atravesar el mesovario y se introducen en el hilio ovárico, denominándose arterias ericinas, ya que se ramifican y se enrollan a medida que pasan a la médula ovárica. Tenemos aquí a la arteria ilíaca interna, arterias vaginales, arteria uterina, tenemos a la arteria ovárica. Bueno, pues también la vena ovárica se va a originar del plexo pampiniforme. Los vasos linfáticos van a seguir el trayecto de las arterias ováricas y cuando ascienden hacia los ganglios linfáticos paraórticos en la región lumbar. Aquí se encuentran los ganglios paraórticos. La inervación va a estar dada por el plexo ovárico autónomo. Este es el plexo ovárico autónomo. Las trompas uterinas son órganos pares con forma de tubo que se van a extender de forma bilateral desde el útero hacia los ovarios. Van a transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero. Y cada trompa uterina va a medir alrededor de 10 a 12 centímetros de longitud y se divide en 4 segmentos. Su división va a ser infundíbulo, ampolla, istmo y porción uterina. Tenemos el istmo, la ampolla de la trompa uterina, el infundíbulo y pues acá la porción uterina. El infundíbulo pues va a tener una forma de embudo contiguo al ovario. Las fimbrias se extienden desde la boca del infundíbulo hasta los ovarios. En su extremo distal se abre hacia la cavidad peritoneal y en el extremo proximal se continúa con la ampolla. La ampolla va a ser el segmento un poco más largo de la trompa y aquí se ocurre la fecundación. El istmo va a ser el tercer segmento medio y se va a continuar con el útero. Tenemos a la porción uterina que va a mirar alrededor de 1 centímetro de longitud y se ubica dentro de la pared uterina. Se abre hacia la cavidad del útero. La pared de las trompas uterinas se componen por 3 capas: la serosa, la muscular y la mucosa. La serosa es la capa más externa de la trompa uterina y se va a componer por mesotelio y una capa delgada de tejido conjuntivo. La muscular está entre una capa circular interna bastante gruesa y una capa externa. La mucosa va a presentar un revestimiento interno y va a tener pliegues que se proyectan hacia la luz de las trompas de Falopio. El revestimiento epitelial de la mucosa es un epitelio cilíndrico simple que está compuesto por células ciliadas y no ciliadas. Las células ciliadas van a abundar en el infundíbulo y en la ampolla. Las no ciliadas van a producir el líquido que provee sustancias nutritivas al óvulo. Vamos a dirigirnos al corte histológico de las trompas uterinas. Por este lado tenemos a la luz, que son muchos pliegues de la mucosa que se van a proyectar hacia la luz, hacia los vasos sanguíneos. Tenemos la capa de la mucosa, la interna, tenemos a la capa muscular, la intermedia. Por este lado tenemos a cilios, pequeños pelitos, tenemos a los cilios. Por este lado también tenemos a los cilios. Aquí se presentan las células no ciliadas y pues esto es el tejido conjuntivo, que es muy celular. Por el otro lado, hablamos de epitelio. Tenemos aquí a tejido conjuntivo muy celular, tenemos a grandes vasos sanguíneos, tejido conjuntivo muy celular,
epitelio, nuevamente tejido conjuntivo muy celular. Tenemos la luz, los vasos sanguíneos y pues más vasos sanguíneos. El útero va a recibir a la mórula en proliferación rápida que va a provenir en la trompa uterina y en el desarrollo embrionario y fetal que va a ocurrir dentro del útero. Este es un órgano hueco con forma de pera que se localiza en la pelvis, entre la vejiga y el recto, y se va a dividir en dos regiones, el cuerpo y el cérvix. Tenemos el cuerpo uterino y tenemos el cérvix. El cuerpo es la porción superior, es grande, es del útero y que presenta una superficie anterior plana y una superficie posterior que es convexa. El fondo uterino es la parte superior redondeada del cuerpo que se expande por arriba de la desembocadura de las trompas uterinas. El cérvix va a ser la porción inferior del útero que tiene forma de barril y esta se separa del cuerpo por el istmo. El conducto cervical es una abertura estrecha en cada extremo. El orificio interno va a comunicar con la cavidad del cuerpo uterino y el orificio externo con la luz vaginal. Es decir, el orificio interno comunica la cavidad uterina y el orificio externo hacia la vagina. La pared uterina va a presentar tres capas. Tenemos el endometrio, tenemos el miometrio y el perimetrio. El endometrio es la mucosa del útero, es la capa interna. El miometrio es su capa intermedia, es una capa gruesa muscular. Y el perimetrio es su capa externa, es una capa serosa. El miometrio se va a componer por tres capas de músculo liso. La media o estratovascular, que va a contener grandes vasos sanguíneos y vasos linfáticos. En las capas internas y externas, los haces musculares lisos se van a orientar paralelos al eje longitudinal del útero. En el ciclo menstrual, el endometrio sufre cambios que lo preparan para la implantación del embrión. Y cada ciclo hay desprendimiento parcial del endometrio, lo que ocasiona hemorragia de los vasos de la mucosa, y esto tiene una duración de 4 a 7 días. Es lo que conocemos como menstruación, por lo que el ciclo menstrual comienza cuando aparece la menstruación. El endometrio se va a componer de dos capas, la capa funcional y la capa basal. La capa funcional, tenemos aquí a la capa basal y a la capa funcional. La capa funcional es una porción gruesa del endometrio y se va a desprender en la menstruación. La capa basal, por otro lado, no se desprende en la menstruación y va a servir de ayuda a la regeneración de la capa funcional. Durante la fase del ciclo menstrual, el endometrio va a tener un espesor de 1 a 6 milímetros y se va a revestir con un epitelio cilíndrico simple con mezcla de células secretoras y ciliadas. El epitelio superficial se va a invaginar en el estroma endometrial y va a formar las glándulas uterinas. La arteria uterina, esta va a emitir de 6 a 10 arterias arcuatas. Vemos a la arteria uterina, ¿no? Va a emitir a la arteria arcuata, pero va a emitir a otras más arterias arcuatas de 6 a 10, que se van a anastomosar en el miometrio, y las arterias radiales, tenemos a la rama radial, ¿no? Va a proyectar a la arteria en espiral, las cuales van a emitir muchas arteriolas, que son las que van a formar un lecho capilar extenso, el cual va a incluir segmentos dilatados y se va a parecer a las llamadas lagunas, las cuales pueden formar parte del sistema venoso que va a drenar el endometrio. Tenemos aquí a las arterias en espiral, por acá se forman las lagunas. Y esta es una glándula uterina. Por este lado, viendo la histología del útero, tenemos al endometrio siendo su capa interna, al miometrio, capa externa, y por último el perimetrio, bueno, perdón, capa un poco más externa que el endometrio, siendo la capa muscular, gruesa, intermedia, y por último al perimetrio, mucho más externa que el endometrio y el miometrio. Y por aquí tenemos presencia de vasos sanguíneos grandes. Los cambios cíclicos durante la menstruación, durante el ciclo menstrual, se van a presentar por fases. Tenemos fase proliferativa, fase secretora y fase menstrual. La proliferativa va a ocurrir al mismo tiempo
de que la maduración folicular es aceptada por la secreción de los estrógenos ováricos. La secretora va a coincidir con la actividad funcional del cuerpo lúteo y es afectada por la secreción de la progesterona, es decir, la proliferativa es afectada por estrógenos, la secretora por progesterona. Y la menstrual pues comienza con la producción hormonal del ovario, que va a declinar con la degeneración del cuerpo. En la implantación tenemos que el blastocito se va a implantar en la mucosa uterina al inicio de la segunda semana. Las células del cordón de la placenta en desarrollo van a comenzar a secretar la HCG, conocida como hormona gonadotropina coreana. Y estas leutrotrofinas van a mantener el cuerpo lúteo y lo estimula para que continúe la producción de progesterona y estrógenos, lo que impide la involución endometrial. 3 días después de la fecundación, la mórula va a ingresar en la cavidad uterina y va a permanecer alrededor de un día. El embrión inicial da origen a un blastocito, que esta es una esfera celular con un cúmulo de células. El macizo celular interno va a originar a los tejidos del embrión, mientras que el macizo celular externo va en las mórulas y después la placenta. El líquido va a entrar a través de la membrana pelúcida y durante este proceso se forma la cavidad blastocística, lo que define el comienzo de la etapa del blastocito. Cuando la membrana pelúcida desaparece, el macizo celular externo pasa a ser llamado trofoblasto y el interno embrioblasto. Tenemos el embrioblasto, ¿no? La ventana de implantación es el periodo en donde el útero va a receptar el blastocito. Cuando las células trofoblásticas entran en contacto con la pared uterina, se diferencia el citotrofoblasto. Este es el citotrofoblasto, tenemos a la cavidad blastocística y al embrioblasto. Esto entre los 4 días y medio aproximadamente. La capa celular interna, bueno, con el citotrofoblasto, es que la capa celular interna mitótica va a activar que produzca células que se confunden con el citotrofoblasto. El citotrofoblasto no es mitóticamente contiguo y es una masa citoplasmática multinucleada. Después de la implantación, el endometrio se lo denomina decidua, debido a que sufre cambios morfológicos. Durante el proceso de la decidualización, que va a durar de 8 a 10 días, aparecen 3 regiones diferentes. La decidua basal, que es subyacente al sitio de la implantación. Tenemos a la decidua capsular, la cual es la porción delgada del endometrio entre el sitio de la implantación y la luz uterina. Y a la decidua parietal, la cual comprende el resto del endometrio del útero. El 13º día del desarrollo, por aquí aproximadamente, aparece la cavidad coriónica, en donde sus capas celulares van a recibir el nombre de corión. Y la membrana más interna que envuelve al embrión se va a denominar amnios. Este es el corión y esta es la cavidad coriónica. El endometrio del cuello uterino va a diferir del resto del útero y no se va a desprender durante la menstruación, pero las glándulas cervicales van a modificar la viscosidad del moco secretado durante cada ciclo menstrual. La porción del cuello uterino que está proyectado en la vagina tiene una zona de transformación donde el epitelio cilíndrico simple del cérvix cambia el epitelio estratificado plano de la vagina. Por este lado vamos a encontrar a las glándulas cervicales. Por aquí apreciamos al epitelio cilíndrico simple, conducto cervical. Tenemos el epitelio estratificado plano, conducto cervical, el orificio externo. También por aquí tenemos al epitelio estratificado plano y estos quistes en Abbott. Las glándulas tubulares se van a convertir en quistes en Abbott por la retención de secreción de mucosa por el bloqueo de su orificio de salida. Este de aquí va a ser el bloqueo, este va a ser su orificio de salida y este bloqueo va a ocasionar que las glándulas tubulares se conviertan en quistes y estos son llamados quistes en Abbott. Tenemos al cuello uterino en vista frontal y al cuello uterino visto desde abajo.
La placenta se compone por una porción fetal que está formada por el corión y una porción materna formada por la decidua basal. El sistema circulatorio útero-placentario se desarrolla en el día 9 y aparece en las lagunas trofoblásticas dentro del sinsitio trofoblasto. La proliferación del citotrofoblasto, el crecimiento del desarrollo coriónico y el desarrollo de los vasos sanguíneos van a originar vellosidades coriónicas de 3 tipos: primarias, secundarias y terciarias. Estas que vemos aquí. Las vellosidades coriónicas primarias van a aparecer entre el día 11 y 13 del desarrollo embrionario y se forman por la proliferación del citotrofoblasto. Van a enviar cordones celulares al interior de las lagunas trofoblásticas. Este es el citotrofoblasto, la vellosidad coriónica primaria. Con la vellosidad coriónica secundaria, vamos a tener que van a aparecer entre el día 16 y se van a componer por un centro de mesénquima que está rodeado por capa interna de citotrofoblasto y una capa externa de sincitotrofoblasto, que estas van a cubrir toda la superficie del saco coriónico. Las vellosidades coriónicas terciarias van a reformar hacia el final de la tercera semana, cuando las vellosidades secundarias aparecen con vasos sanguíneos desarrollados en sus centros de tejido conjuntivo. Es decir, tenemos aquí el inicio del embarazo y ya un embarazo avanzado. Durante las primeras 8 semanas, las vellosidades cubren la superficie coriónica, pero a medida que crecen, las vellosidades de la decidua capsular se van a degenerar y dejan el corión liso. Estas vellosidades contiguas a la decidua basal van a aumentar y van a dejar el corión frondoso. El crecimiento del corión frondoso, es la parte afectada de la placenta en el 5º mes de gestación, va a dividir por los tabiques placentarios entre 15 a 25 cotiledones. La sangre fetal y la sangre materna están separadas por la barrera placentaria, que va a consistir en citotrofoblasto, capa citotrofoblástica interna delgada, lámina basal de trofoblasto, tejido conjuntivo de la vellosidad, lámina basal del endotelio de capilares placentarios fetales en las vellosidades terciarias. Pues la placenta es el sitio de intercambio de gases y metabolitos en la circulación materno-fetal. Va a ser un órgano endocrino también, que va a producir hormonas esteroideas y proteicas. Hormonas esteroides que van a secretar progesterona y estrógenos, y las peptídicas, las que van a secretar pues gonadotrofina coriónica humana, somatotamotrofina coriónica humana, factores símil insulina 1 e insulina 2, factores de crecimiento endotelial, relaxina y leptina. Vamos a ver su corte histológico. Pues este va a presentar aquí lo que son los amnios. Tenemos por este lado a la capa coriónica, por acá las vellosidades coriónicas. Estos son vasos sanguíneos en la placa coriónica y estos son vasos sanguíneos en vellosidades coriónicas. Por acá también encontramos a los amnios y pues a la placa coriónica. Estas son células deciduales. Tenemos aquí a vasos sanguíneos en vellosidad coriónica, placa basal y células deciduales. La vagina es un tubo fibromuscular que va a comunicar a los órganos genitales internos con el medio externo. El orificio de entrada a la vagina puede estar ocluido por el himen. La pared vaginal está compuesta por 3 capas: la capa mucosa, capa muscular y la capa adventicia. La capa mucosa, esta que vemos aquí, va a presentar rugosidades. Es la más interna y va a presentar rugosidades transversales que están revestidas por epitelio estratificado plano. La capa muscular, la intermedia, esta que le sigue por aquí, va a presentar 2 estratos de músculo liso, uno circular interno y otro longitudinal externo. La capa adventicia, la más externa, esta que está por aquí, va a presentar un estrato interno de tejido conjuntivo denso contiguo a la capa muscular y un estrato externo de tejido conjuntivo laxo. La vagina pues va a poseer un epitelio plano estratificado sin estrato córneo y va a carecer de glándulas. En su corte histológico vamos a notar aquí a la capa basal del epitelio vaginal. Tenemos epitelio por aquí. Estas flechas
estas flechas que están aquí, que están mostrándose, son islotes de tejido conjuntivo que se va a formar en el epitelio. Este es el epitelio, tenemos epitelio, ¿no? Son islotes de tejido conjuntivo. Por este lado tenemos al músculo liso en corte transversal y el de acá es músculo liso en corte longitudinal. Pues por aquí tenemos a vasos sanguíneos y este es el tejido conjuntivo. Epitelio, epitelio. Por aquí tenemos a los linfocitos, tenemos tejido conjuntivo, tenemos a la capa basal del epitelio vaginal, linfocitos. Esos son los vasos linfáticos. Esta es una válvula en el vaso linfático. Por aquí tenemos a una vena. Tenemos por aquí al músculo liso en corte transversal, el músculo liso en corte longitudinal. De igual manera, acá también tenemos el músculo liso en corte longitudinal. Estas partes en conjunto, los genitales externos, se conocen como vulva y van a poseer un revestimiento de epitelio estratificado plano. El monte del pubis va a ser una prominencia redondeada sobre la sínfisis del pubis, que está formada por tejido adiposo subcutáneo y se cubre por vello pubiano. Los labios mayores son dos pliegues cutáneos longitudinales grandes que se van a extender desde el monte del pubis y van a formar los límites naturales y la hendidura urogenital, que contiene una capa delgada de músculo liso y una gran cantidad de tejido adiposo subcutáneo. De igual manera que el monte del pubis se cubre de vello pubiano. Los labios menores, estos que vemos por aquí, van a limitar el vestíbulo de vaginal. En las células profundas del epitelio va a haber una gran cantidad de pigmento melanina. El clítoris es una estructura eréctil que su cuerpo se va a componer por dos pequeñas formaciones eréctiles, los cuerpos cavernosos. Va a contener terminaciones nerviosas sensitivas abundantes, aproximadamente 8.000. El vestíbulo se va a revestir por epitelio estratificado plano. Se encuentra entre las cercanías del clítoris, alrededor del orificio externo de la uretra. Están las glándulas vestibulares menores o de Skene y las glándulas vestibulares mayores o de Bartolino. En los genitales externos hay una gran cantidad de terminaciones nerviosas sensitivas, como los corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini y terminaciones nerviosas libres. Podemos notar aquí a los conductos sebáceos. Esta es una superficie interna de un labio mayor. Tenemos a los conductos sebáceos, tenemos epitelios en estrato córneo y a glándulas sebáceas. Tenemos por acá también a conductos sebáceos. Las glándulas mamarias son órganos que varían según la edad del ciclo menstrual y el estado reproductivo de la mujer. Durante la vida intrauterina del crecimiento y el desarrollo de tejido mamario en ambos sexos. Entre la región axilar y la región inguinal aparecen crestas mamarias. Y en la pubertad las mamas siguen desarrollándose por acción hormonal de los estrógenos y la progesterona, que va a aumentar de tamaño por la proliferación de tejido adiposo interlobular. En la madurez ya se establece que la arquitectura canicular completa la glándula. Las glándulas mamarias van a permanecer en estado inactivo hasta el embarazo, durante el cual adquieren su maduración morfológica y funcional completa. Pues bueno, tenemos que las glándulas mamarias son glándulas sudoríparas apocrónicas, apócrinas tubularares modificadas que se encuentran en el tejido subcutáneo. La mama adulta inactiva se va a componer de 15 a 20 lóbulos. Estos lóbulos, ¿no?, que van a terminar siendo lobulillos, que van a ser irregulares y están separados por bandas fibrosas, las cuales adoptan una disposición radial desde el pezón y se subdividen en unidades lobulares de conducto terminal. Cada unidad lobular de conducto terminal corresponde a una aglomeración de alvéolos secretores pequeños que va a formar un lobulillo, y estas son conductillos terminales, conductos colector intralobular y estroma intralobular. La producción de leche va a estar dada por la secreción de merocrina y la secreción apócrina. Las células epiteliales de las glándulas mamarias van a revestir el sistema de conductos. Tenemos células miopiteliales de las glándulas mamarias en la profundidad del epitelio, las células epiteliales y la lámina basal.
Las glándulas mamarias van a sufrir una proliferación y un desarrollo notorio en el embarazo. En el primer trimestre existe un alargamiento y ramificación de los conductillos terminales. En el segundo trimestre va a haber una diferenciación de los alvéolos a partir de los extremos de crecimiento de los conductillos terminales. El tercer trimestre va a comenzar la maduración de los alvéolos. En la producción de leche, como ya les conté, va a venir una secreción merocrina, la cual el componente proteico de la leche se sintetiza en el retículo endoplasmático rugoso. Y la secreción apócrina, la cual el componente graso de la leche se va a originar en el citoplasma. La secreción liberada en los primeros días después del parto se conoce como calostro y es de color amarillo, tiene proteínas, vitamina A, sodio, cloruro y, bueno, no presenta lípidos ni carbohidratos y potasio como la leche definitiva. Sin embargo, va a contener anticuerpos que van a proveer cierto grado de unidad pasiva al neonato sus primeros días. La regulación hormonal de la glándula mamaria, vamos a tener la fase folicular y la fase lútea. Durante la fase folicular, lo que va a realizar es que los estrógenos van a estimular la proliferación de conductos galactófaros. Y en la fase lútea, la progesterona va a estimular el crecimiento de los alvéolos. La involución de la glándula mamaria va a estar dada por la falta de estimulación hormonal ovárica. La irrigación es gracias por la arteria axilar y se van a presentar ramas torácicas, arteria torácica interna, arterias intercostales anteriores. El sistema venoso va a estar dado por la vena axilar y la vena torácica interna. El drenaje linfático va a estar gracias por los ganglios linfáticos axilares, supraclaviculares o paraesternales. Y la inervación se va a inervar por nervios intercostales desde el segundo al sexto. Por este lado, en el corte histológico, pues vamos a tener aquí a una unidad lobulada del conducto terminal. Y el corte histológico de esta unidad, pues vamos a presentar aquí alvéolos o conductillos terminales, estos pequeños círculos que se notan aquí. Esto que vemos por aquí es el estroma interlobular, que es de tejido conjuntivo y adiposo. Y tenemos acá el estroma intralobular. Estos pequeños túbulos son los conductos galactófaros. Esa es mi exposición. Espero que disfruten, que hayan aprendido y muchas gracias por poder ver este video.